Muy buenos días. Damos inicio a la clase que en esta oportunidad nos toca de columna vertebral. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hablar sobre la patología inflamatoria no infecciosa, sobre la patología inflamatoria infecciosa y sobre la patología tumoral. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía de la columna vertebral, ¿sí? Como para tener presente eh, las distintas estructuras que la componen y cómo pueden afectarse en las diferentes patologías. Eh, Esto es importante conocer la anatomía así para interpretar luego con cada hallazgo cuál puede ser la patología que está afectando la columna, ¿sí? Recordemos que la columna vertebral está compuesta por cuerpos vertebrales, ¿sí? Cuerpos vertebrales cervicales, cuerpos vertebrales dorsales, lumbares, sacros y coxis con sus diferentes curvaturas normales, por los discos intervertebrales, ¿sí? Por las articulaciones facetarias que se dan en los costados de las vértebras, ¿sí? En la parte del arco posterior, laterales, y por los diferentes ligamentos espinales que ya vamos a repasar. Recuerden entonces que la vértebra está compuesta por un cuerpo, ¿sí? Está compuesta por apófisis, por ejemplo, apófisis transversas o apófisis espinosa, y después está compuesta por la unión entre el cuerpo y lo que sería la parte del arco posterior, que es los pedículos, ¿sí? Y las láminas. A su vez, cuentan con diferentes apófisis transversas para articulaciones, ¿sí? Fíjense las diferencias en cuanto al tamaño y a las morfologías de los cuerpos vertebrales. Un ejemplo de cuerpo vertebral cervical, un ejemplo de cuerpo vertebral dorsal y un ejemplo de cuerpo vertebral lumbar con sus diferentes estructuras y componentes. Aquí una vista lateral y una vista anterior de lo que sería la porción cervical, ¿sí? Recuerden que aquí varía la morfología de los primeros dos cuerpos vertebrales, son diferentes al resto, ¿sí? El cuerpo vertebral C1 o Atlas es más plano, como si fueran dos arcos, ¿sí? Como un círculo, y el cuerpo vertebral C2 o Axis tiene la particularidad de tener una apófisis odontoides, ¿sí? Que va a articular con el arco anterior del Atlas. Aquí en un ejemplo de radiografía de frente y de perfil, como podemos ver también las diferentes estructuras. Fíjense cómo se ven los cuerpos vertebrales en el frente. A veces es difícil diferenciarlos cuando tenemos superposición de estructuras anatómicas más difíciles en la parte dorsal y lumbar que en la parte cervical. ¿Sí? Tenemos las apófisis espinosas que se proyectan en la parte posterior, como estos redondelitos con una periferia más de mayor densidad cálcica, ¿sí? Fíjense cómo se proyectan los pedículos también, que eran las conexiones que tiene el vertebral con el arco posterior, ¿sí? Y fíjense cómo van a ver las masas laterales, ¿sí? Las regiones entre las apófisis articulares, tanto la apófisis articular superior del cuerpo que está por arriba como del cuerpo que está por abajo, como la inferior del cuerpo que está por arriba en cada nivel, ¿sí? Fíjense en la vista lateral cómo se alinean los cuerpos vertebrales, ¿sí? Es importante esta vista lateral para evaluar no solo la altura de los cuerpos vertebrales, de los discos o las relaciones articulares, sino la relación de alineación en diferentes cuerpos vertebrales. Fíjense que podemos ver que el muro posterior es, si uno trazara una línea imaginaria, es toda una línea continua en donde no se observa, en este caso, un desplazamiento de algún cuerpo vertebral respecto a otros. Y es importante conocer. Y por este espacio que vamos acá entre los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas, va el canal medular por donde va la médula espinal, ¿sí? Esta vista de frente es importante además para ver todas las estructuras anatómicas, ¿sí? Es importante para ver las incurvaciones patológicas de tipo escoliótica y en esta para ver las diferentes pérdidas de las curvaturas, por ejemplo en este caso la curvatura de la lordosis cervical estaría un poquito tendiente a la rectificación.
Eh, También la componen, como hablamos, los discos intervertebrales, ¿sí? Fíjense que la función del disco intervertebral es la de reducir el impacto entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Por la carga del peso en la columna, y facilitar un poco la movilidad de la misma. Está compuesta por un núcleo pulposo, ¿sí? Un núcleo pulposo central y un anillo de fibras periférico fibroso, ¿sí? Este núcleo es el que cuando uno habla que el cuerpo, que el disco intervertebral está hidratado eh, cuando está conservado. Ahora, cuando empieza a sufrir el disco, se empiezan a romper estas fibras y parte del núcleo pulposo se sale de su lugar, el disco empieza a perder altura, se empieza a deshidratar y esto es el proceso degenerativo que luego puede dar origen a hernias discales. Fíjense cómo en este gráfico se muestra el núcleo pulposo en la parte central y el anillo circundante en un corte transversal axial, donde vemos la parte del disco y la parte del canal medular y el arco posterior del cuerpo vertebral. Fíjense acá otros ejemplos, acá en un corte sagital de tomografía computada, una reconstrucción sagital, un corte axial de tomografía y en resonancia de idéntica forma, como podemos ver las diferentes estructuras, cuerpo vertebral, disco intervertebral, ¿sí? Canal medular, ¿sí? Acá cuerpo vertebral y parte de articulaciones facetarias que van a, y la parte posterior de la epífisis apoyefinosa. Lo mismo en la resonancia magnética. Fíjense cómo se ve las articulaciones interfacetarias, cómo se relacionan entre sí. Fíjense cómo articula cada cuerpo vertebral en su porción lateral o en su porción posterolateral según el nivel vertebral del que estemos hablando, ¿sí? Para darle estabilidad a la columna vertebral. Son unas articulaciones que poseen una pequeña estructura meniscoide muy laminar, no todas, y se encuentran rodeadas por una cápsula articular. Otra parte importante de la columna son los ligamentos que le dan estabilidad y soporte a la columna, ¿sí? Fíjense que hay una cantidad muy grande, un número muy grande de ligamentos, ¿sí? Tenemos el ligamento vertebral común anterior que corre todo a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? El mismo que tenemos, pero posterior a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ligamento vertebral común posterior, ¿sí? Luego tenemos ligamentos, por ejemplo, los interespinosos que unen las apófisis espinosas, ¿sí? Tenemos ligamentos supraespinosos que están por arriba, o sea, un paciente de pie sería por detrás de las apófisis espinosas. Tenemos ligamento nucal, ¿sí? Que une con la base del occipital. Después tenemos, por ejemplo, ya estuvimos viendo los ligamentos vertebral común anterior, posterior, ¿sí? Interespinoso, supraespinoso, y después tenemos otros ligamentos como el ligamento amarillo, ¿sí? Ligamento amarillo que viene por como la cara anterior de la parte articular facetaria, ¿sí? Fíjense cómo viene todo el ligamento amarillo, ¿sí? Esto es el canal medular, bien pegado al cuerpo vertebral, el ligamento vertebral común posterior, y en la parte posterior del canal va el ligamento amarillo, ¿sí? Así que esos son algunos de los ligamentos que deben conocer porque muchas veces están afectados y esto marca la patología que presenta el paciente. Fíjense acá en un ejemplo de resonancia magnética en una secuencia T2, líquido cefalorraquídeo blanco, como podemos llegar a ver los diferentes ligamentos. Esta banda negra que viene por aquí, el ligamento vertebral común anterior, esta de aquí, el ligamento vertebral común posterior, aquí podemos llegar a ver el ligamento supraespinoso, ¿sí? Y acá vamos a ver en estos espacios entre las apófisis espinosas el ligamento interespinoso, lo mismo exactamente en el gráfico. Entonces, luego de ver este breve resumen de la anatomía de la columna vertebral, pasamos a las diferentes patologías, primero inflamatorias no infecciosas, luego pasaremos a las patologías inflamatorias infecciosas y por último un breve resumen de la patología tumoral de la columna.
¿sí? Eh, Recuerden, esto quedó superpuesto, lamentablemente quedó superpuesto, pero la espondilitis anquilosante, luego lo van a ver en el PowerPoint, ¿sí? La espondilitis anquilosante era una de las patologías que habíamos visto en, en las artropatías de la parte de miembros cuando vimos la primera parte de la cursada, ¿sí? Y lo que genera es un proceso histopático crónico, ¿sí? Que va generando un proceso evolutivo, ¿sí? Produce inflamación, produce proliferación ósea y produce anquilosis, que esto era la fusión de las articulaciones, ¿sí? Y recuerden que se afectaba particularmente el esqueleto axial, ¿sí? La columna y las articulaciones sacroiliacas era lo que más se afectaba en este tipo de patología, ¿sí? Que era una artropatía inflamatoria del grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Recuerden que seronegativa es cero de suero, no de número, ¿sí? Se produce un proceso de inflamación, luego se genera reparación ósea y luego se va a dar la osificación progresiva y eso va a traducir en imágenes las diferentes va a traducir los diferentes signos en las imágenes, ¿sí? Al principio la inflamación genera un poco de osteopenia, ¿sí? Porque la inflamación al principio no va a generar la esclerosis que vemos tardíamente, que es el proceso de reparación, sino que vemos primero un proceso más de osteopenia, luego empieza a venir la reparación ósea, sí, que va a reparar la osteopenia, las erosiones que se puedan llegar a dar, y este proceso progresivo, sí, que no va a relentir, sino que puede, con el tratamiento, enlentecerse, puede llegar a tener una osificación progresiva que lleve a la anquilosis o fusión articular, ¿sí? Recuerden que lo más afectado de la espondilitis anquilosante es la columna, ¿sí? Y generalmente la dorso lumbar, a veces también puede afectar la cervical, se manifiesta con un dolor lumbar, probablemente más frecuente por la tarde-noche, ¿sí? Que empeora con reposo, lo que uno debería llamar la atención, ¿sí? Y mejora un poco con la actividad, ¿sí? Entonces, dolor lumbar, sobre todo lumbar, porque además también se afecta a la porción sacroilíaca que está en esta región, entonces un dolor medio difuso en la porción lumbar baja, ¿sí? Y después puede llegar a tener, como habíamos visto anteriormente, alguna otra manifestación en el esqueleto apendicular, pero hoy nos toca la parte vertebral. Recuerden, esta diapositiva ya la habíamos visto en las clases de artropatía de miembros y habíamos visto que es una artritis inflamatoria crónica y progresiva, afecta un poco más a los varones. Recuerden que el promedio de debut de la patología es entre la segunda, tercera, incluso cuarta década con dolor, como habíamos dicho, ¿sí? Y la afectación del esqueleto axial se caracteriza por afectar columna vertebral sacroiliacas en forma predominantemente osificante y en menos porcentaje vamos a entrarle en su manifestación erosiva. Entonces, recuerden que es más tendiente a la osificación, ¿sí? Y es bilateral y simétrica. Si se afecta por igual, por ejemplo, si se afectan las articulaciones sacroiliacas, serán bastante simétricamente. Vamos a ver un poco los ejemplos de sacroiliaca, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Recuerden que la sacroileitis, la inflamación de las articulaciones sacroiliacas, como dijimos, es la primera manifestación simétrica y bilateral. En un primer momento, por la inflamación, estas articulaciones se van a ensanchar. Luego empieza el proceso de ruptura de la estructura ósea, ¿sí? Erosiones, esclerosis por la reparación, ¿sí? Y un poco de proliferación ósea para el proceso reparativo, generalmente predominantemente en la porción ilíaca de las articulaciones, si bien afecta tanto lo sacro como ilíaco, pero predominantemente va a afectar la porción ilíaca y en la etapa final puede verse como una fina línea delgada de la articulación, ¿sí? O incluso puede no verse, ¿sí? La línea articular por la anquilosis. En cuanto a la columna vertebral, recuerden, estos signos ya los habíamos evaluado, pero recuerden que se van a dar algunos signos característicos, ¿sí? Que no importa el nombre propio, pero háganse
a la vista que estos signos son muy indicativos de este tipo de patología. ¿Sí? Por ejemplo, el signo de las esquinas brillantes, que eran pequeñas erosiones en las esquinas de los cuerpos vertebrales que generaban esclerosis reactiva. Entonces, esta esclerosis van a verla un poquito más blanquita en la RX, en la TC, ¿sí? Y esto va a dar el signo de la esquina brillante, lo mismo en resonancia con un poco de cambio en la señal. Se va a generar una cuadratura en los cuerpos vertebrales. Ya vamos a ver ahora en el próximo ejemplo por qué se da esto. Se da una espondilodicitis, es una inflamación del cuerpo vertebral y disco, pero no infecciosa, ¿sí? Anquilosis, o sea, fusión sindesmofítica difusa, o sea, por procesos de sindesmofitos. Recuerden que los sindesmofitos eran esas pequeñas osificaciones lineales paravertebrales corriendo paralelas a la columna vertebral. ¿Sí? Esto es lo que le da el signo de la caña de bambú a la columna. También se van a calcificar los ligamentos. Recuerden que es más osificante esta patología, ¿sí? Y esto va a dar en el ligamento interespinoso una banda bien blanca en la parte posterior central que da el signo de la daga en la radiografía de frente, es donde se va a diagnosticar. Y luego va a afectar articulaciones y discos con calcificaciones, ¿sí? Artritis en las apófisis, en las articulaciones costovertebrales, fusiones, entesopatías, que es el compromiso en la unión entre el hueso y los tendones o ligamentos, fracturas patológicas porque la columna tan osificada queda rígida, ¿sí? Y este signo de la ectasia dural, que es una impronta, ¿sí? del saco dural y del líquido cefalorraquídeo en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y le genera una morfología más convexa, ¿sí? al cuerpo vertebral. Fíjense en este caso cómo vemos que el cuerpo vertebral es más cuadrado. Fíjense cómo habitualmente el cuerpo vertebral presenta esta morfología con unas pequeñas concavidades, pero cuando se van erosionando las esquinas, ¿sí? Entonces, al erosionarse las esquinas, se queda el cuerpo como en una morfología más cuadrada. ¿Sí? Fíjense, los sindesmofitos son pequeñas calcificaciones lineales, ¿sí? paralelas a la columna vertebral. ¿Sí? Fíjense acá las esquinas brillantes, como se ven más densas, los sindesmofitos, las cuadraturas vertebrales. Fíjense el sindesmofito acá como si fuera una pequeña línea calcificada. ¿Sí? Y fíjense los signos de la daga como si fuera una espada, ¿sí? bien lineal en la parte posterior. Incluso también se llama vías del tren o rieles del tren por la calcificación de las cápsulas articulares de las apófisis. Fíjense celestes acá y ligamento interespinoso aquí. Otros ejemplos, sindesmofitos, fíjense cómo da el signo de la caña de bambú, ¿sí? Recuerden esa imagen. También la parte anterior, en la columna cervical lo mismo, fíjense aquí, más ejemplos, muy calcificado, y fíjense la afectación que presenta este paciente en las articulaciones sacroiliacas en forma bilateral y simétrica, ¿sí? Esta filmina es la que habíamos visto de la caña de bambú, ¿sí? El componente sindesmofítico, las esquinas brillantes tanto en RX, en TC y en resonancia magnética. ¿Sí? Fíjense que puede llegar a provocar este compromiso vertebral en una evolución ya crónica muy avanzada y cómo esto está totalmente osificado y rígido cuando las fuerzas se generan y la columna no resiste por esta osificación, se pueden producir este tipo de fracturas, ¿sí? Que es donde menos resistió la fuerza o el impacto de la columna vertebral. Son fracturas generalmente grandes. ¿Sí? Esta es la espondilodicitis no infecciosa. Da una imagen similar a una espondilodicitis, pero en este caso es no infecciosa. Esto es la ectasia dural, se dilata el saco dural. Acá no se ve tanto el compromiso del muro posterior, pero muchas veces lo puede generar convexidad en el aspecto posterior de los cuerpos vertebrales y en los arcos posteriores también genera su compromiso. Y aquí también tenemos en la calcificación del ligamento interespinoso con el signo de la daga, como veníamos viendo. También habíamos visto la artritis reumatoidea, más en la porción apendicular, pero en este caso vamos a hablar del compromiso vertebral. Lo más importante es el compromiso en la columna cervical, que puede llegar a generar una subluxación entre C1 y C2. Y se imaginan a ese nivel un movimiento de los cuerpos vertebrales puede traer
un problema grave por la cercanía de la región entre el tronco del encéfalo y la porción proximal de la médula. Ahora vamos a ver que puede generarse la impactación o el impacto atloaxoideo en la médula espinal, ¿sí? Entonces, se genera una subluxación en una etapa obviamente avanzada, el espacio atlanto-odontoideo, o sea, entre C1 y C2, se ensancha. Generalmente, la articulación que se da entre el arco anterior de C1 y la apófisis odontoide, ¿sí? Se genera el panus, esa inflamación, ese tejido inflamatorio que da la artritis reumatoide. Esto genera la separación entre el arco anterior de C1 y la apófisis odontoide de C2, se erosiona la apófisis odontoide, ¿sí? Y también puede generar otro tipo de compromiso como erosión en articulaciones apofisales. Entonces, esto es lo importante recordar de la artritis reumatoidea cuando afecta a la columna vertebral. Se genera erosión de la apófisis odontoide, el proceso inflamatorio del panus, y genera que se subluxe, ¿sí? Se pierde la cohesión entre el arco anterior de C1 y C2, entonces la columna pierde estabilidad a dicho nivel, hay un movimiento que puede llegar a generar un ascenso del cuerpo vertebral, un desplazamiento posterior y una compresión de la región bulbomedular, que acá puede llegar a tener consecuencias bastante graves por la regulación del centro respiratorio, cardíaco y obviamente compromiso medular, motor y sensitivo. Entonces, esto se llama impresión basilar, ¿sí? Fíjense acá, muy grave, pero el cordón medular presenta todavía un ancho preservado, ¿sí? Si bien puede llegar a verse un tenue cambio de señal, ¿sí? Pero todavía no está totalmente comprimido. Esto puede comprimirse francamente y generar un cuadro bastante complicado. Aquí atrás hay otra foto, lamentablemente no las puedo pasar, han quedado del PowerPoint superpuesta. Sí van a ver los otros ejemplos de erosiones en la columna cervical en C1, C2, sí, generalmente apófisis odontoides, y van a ver que acá atrás hay un ejemplo entre la subluxación de C1 y C2. Cuando uno hace una máxima flexión, el arco anterior de C1 se va a separar bastante de la apófisis odontoide, ¿sí? Esto es cuando uno hace al paciente que haga una máxima flexión. Aquí tenemos más ejemplos. Esta es la separación que se produce, ¿sí? Máxima, fíjense en este ejemplo, una máxima extensión, la apófisis odontoides y el arco anterior de C1, ¿sí? Presentan una relación articular bastante respetada. Ahora, cuando el paciente hace una máxima flexión, fíjense la apófisis odontoide y la separación que se genera, ¿sí? Con el arco anterior de C1. Esta es la subluxación. Los valores normales generalmente en adultos, este espacio no debe ser superior a los 2-3 milímetros. Y en los niños puede llegar a ser un poquito superior, no superando los 5 milímetros. Fíjense acá ejemplos de erosión, ¿sí? Erosión de la apófisis odontoide bastante avanzada. Fíjense que prácticamente no existe porción apical de apófisis odontoide, y fíjense obviamente los restantes cambios degenerativos que presenta la columna. El DISH, esto es la sigla en inglés de la hiperostosis esquelética idiopática, ¿sí? Que no tiene una causa conocida y difusa, ¿sí? Es una patología que se da generalmente en adultos mayores, entre los 50 y los 75 años, donde uno empieza a encontrar esta patología, y se da una osificación ligamentaria bastante notoria, ¿sí? Se osifica por lo general el ligamento longitudinal vertebral, el longitudinal anterior. También pueden osificarse parcialmente y en menor medida el posterior, pero esto puede ser más complicado porque el posterior ya está dentro del canal espinal. No complica el espacio discal, la altura de los discos intervertebrales se encuentra conservada, ¿sí? Hay ausencia de anquilosis de articulaciones facetarias. Esto nos hace que podamos descartar otras patologías que sí van a afectar las articulaciones facetarias, ¿sí? La parte articular posterolateral
no se ve generalmente afectada, sino que es un compromiso ligamentario anterior y también puede ser posterior. El compromiso es de al menos 4 niveles vertebrales contiguos, ¿sí? Si tengo una calcificación de 2 niveles, ¿sí? Por ejemplo, unión entre 3 cuerpos vertebrales, es poco probable, pero no se puede descartar. Pero el compromiso debería ser de al menos 4 niveles, ¿sí? Fíjense acá, el compromiso osificante del ligamento vertebral común anterior. Recuerden, uno puede llegar a confundir esto con sindesmofitos de la espondilitis anquilosante, que es uno de los diagnósticos diferenciales, pero esto es más grueso, ¿sí? Son producciones como osteofitos. El sindesmofito es esa pequeña línea, ¿sí?, cálcica que recorría paralela a la columna vertebral anterior, ¿sí?, que es la calcificación del anillo fibroso del disco intervertebral. En cambio, el osteofito es una excrescencia ósea del cuerpo vertebral, ¿sí? Y acá se genera fusión de un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, ¿sí? Entonces, cuando al menos 4 niveles están contiguos y fusionados, uno puede sospechar que se trata de esta patología. Fíjense lo que puede llegar a provocarse una osificación, una calcificación bastante grosera con una fusión vertebral. Acá se pierde la movilidad de la columna cervical, ¿sí? o la limita en forma bastante notoria. Y esto, al igual que la espondilitis anquilosante, esta fusión genera que cuando uno eh, haga algún movimiento, una fuerza que supere digamos, la rigidez del cuerpo vertebral, pueden generarse fracturas. Y acá vemos una fractura de esta osificación anterior. Y fíjense, como había dicho, osificaciones anteriores, ¿sí? Y también pueden darse en el ligamento vertebral común posterior. Y esto es lo grave porque aquí corre la médula y acá se va a comprimir porque no puede expandirse hacia otro lugar. Está totalmente cerrada por el anillo óseo de los cuerpos vertebrales. Otro ejemplo es el Paget, también lo habíamos visto ya anteriormente, ¿sí? Que es una patología de origen desconocido, puede ser una teoría, habla de lo genético, otra teoría de lo viral, no se conoce actualmente, y es una osteitis, o sea, una inflamación ósea deformante, ¿sí? Generalmente empieza o se descubre en pacientes que presentan una edad ya adulta, ¿sí? Un poquito, una ligera predominancia en hombres, y es asintomática en el 80% de los casos, o sea, se descubre como un hallazgo o cuando ya presenta alguna complicación, por ejemplo, alguna fractura, ¿sí? Lo vamos a, presenta elevación de la fosfatasa alcalina, una enzima que nos habla de un compromiso de la estructura ósea, ¿sí? Habíamos visto que puede ser monostótica, o sea, una sola estructura vertebral, oligostótica, que son algunas estructuras vertebrales, y poliostótica, ¿sí?, cuando afectan muchas estructuras vertebrales a la vez. Y contaba con 3 etapas, una etapa aguda, que generalmente es lítica u osteoclástica, una etapa crónica, que es esclerótica, como de reparación, el hueso tiende a formar más estructura ósea para reforzarse, ¿sí?, u osteoblástica, y también presenta una etapa mixta en donde se mezclan estas dos etapas, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos en los cuerpos vertebrales del Paget? Fíjense que puede dar imágenes típicas, ¿sí?, que se dicen en marco de cuadro, ¿sí? Fíjense cómo acá se ve la esclerosis en las paredes del cuerpo vertebral, ¿sí?, como si fuera un marco de un cuadro, este es el signo, y si no, la vértebra de marfil totalmente blanca, ¿sí? Fíjense, acá hay una mezcla entre una vértebra tendiente a ser totalmente, en este caso, radiopaca, pero tiene una mayor definición de la esclerosis en las plataformas vertebrales y los muros, y entonces esto sería más un marco de cuadro, fíjense aquí, ¿sí?, o una vértebra de marfil. Fíjense que esta es una etapa en donde tenemos más osteolisis, y las trabéculas, ¿sí?, son gruesas, son toscas, ¿sí?, no es como las finas trabéculas que habitualmente vemos en los cuerpos vertebrales, que le dan una, en este caso tomografía en corte axial, una densidad homogénea. Esto es una densidad heterogénea por un patrón permeativo, ¿sí?, con áreas líticas y engrosamiento de trabéculas. Esto es sospechoso de un proceso de Paget, ¿sí?
Otro que habíamos visto previamente también es el hiperparatiroidismo, que recuerden es un trastorno que aumenta la hormona paratiroidea, que es la que regula el metabolismo fosfocálcico. Entonces se genera una resorción del hueso, se pierde hueso y aumenta el calcio en la sangre. En, la, en las vértebras, la manifestación que podemos llegar a ver ya en una etapa eh, crónica del hiperparatiroidismo, ¿sí? Es esta morfología en camiseta de rugby, que son bandas escleróticas, ¿sí? Bien, en las plataformas, fíjense que no afecta mucho lo que es muro anterior y posterior, no es como el cuadro que habíamos visto anteriormente, sino que es más en las plataformas y hay una transición de esta esclerosis, ¿sí? Con esta región más radiolúcida, que es más sutil, si una transición más gradual. Ya vamos a ver ejemplos en donde esta esclerosis es muy marcada y una transición brusca con la parte central más radiolúcida. Fíjense, esta es la imagen que puede llegar a darse en el cuerpo vertebral del hiperparatiroidismo. Otro ejemplo de patología es la osteopetrosis, petrosis como de piedra. Las vértebras generan una osificación bastante avanzada. Fíjense en el color blanco, blanco total que tiene la columna vertebral, ¿sí? Fíjense, una osificación difusa y marcada. Fíjense que también se puede dar esa imagen, como habíamos visto anteriormente, de la camiseta de rugby, pero en este caso se le dice vértebra en sándwich, porque es muy marcada la diferencia entre la osificación en las plataformas y el centro que presenta más radiolucidez, ¿sí? Fíjense que esto es la imagen de frente, este es el perfil de la vértebra en sándwich de la osteopetrosis, ¿sí? Generalmente son asintomáticas, pero pueden llegar a presentar fracturas patológicas porque uno puede pensar que la vértebra es más firme por esta total osificación, pero al ser patológica, ¿sí? Generalmente pueden llegar a tener fracturas patológicas. ¿Sí? Fíjense en este caso cómo se fractura este cuerpo vertebral que está más debilitada su estructura ósea. Entonces acá un breve resumen, ¿sí? De lo que es la vértebra en sándwich, que son transiciones bruscas, ¿sí? Entre la esclerosis de las plataformas y el centro. La vértebra en camiseta rugby, que también se ve esta esclerosis, pero ya es como una transición más solapada con el centro, y la vértebra en marco de las diferentes patologías. Paget, ¿sí? Recuerden esto, sándwich en la osteopetrosis y la camiseta rugby en el hiperparatiroidismo. Otra patología inflamatoria, ¿sí? De la columna vertebral dentro de los grupos de las patologías inflamatorias es la enfermedad de Scheuermann, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto también se denomina cifosis dorsal juvenil, ¿sí? Fíjense que juvenil porque se da en los adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? La vamos a diagnosticar, ¿sí? Y está dentro del grupo de las osteocondrosis. Las osteocondrosis son trastornos que afectan el crecimiento óseo por pequeños focos o grandes focos de necrosis ósea. Van a recordar haber visto en patología de rodilla la patología Osgood-Schlatter. Esa es una de las osteocondrosis que tenemos en el cuerpo, ¿sí? En la tuberosiliar anterior. ¿Sí? Fíjense que se ve en niños y adolescentes que aún están en crecimiento. Fíjense, estos son adolescentes con una cifosis bastante marcada de la columna dorsal. Fíjense esta configuración cifótica marcada ya en la parte baja del raquis dorsal, y lo que va a generar esta patología es un aumento del diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral, si generalmente no tienen esa morfología más cuadradita, sino que tienden a presentar una morfología más rectangular, ¿sí? Va a generar irregularidad en las plataformas vertebrales, en el contorno, se va a ver un espacio discal irregular, más estrecho de lo común. Esto no debería ser así en una paciente joven, sí lo podemos encontrar ya en edad avanzada por proceso degenerativo propio de la columna, pero en un paciente joven nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Los nódulos de Schmoll o las hernias intraesponjosas de los discos, porque recuerden que las hernias discales generalmente se las denomina cuando son las prosidencias hacia
en un sentido externo, ¿sí? Por ejemplo, aquí posterior o en lateral, pero cuando el disco se introduce hacia la vértebra porque la vértebra está débil, ¿sí? El disco puede también protruir hacia la vértebra y estos son los pequeños núcleos o nódulos de Schmoll, que son hernias discales intraesponjosas por debilidad de las plataformas vertebrales, ¿sí? Las vértebras pueden tender a tener un acuñamiento, ¿sí? Una disminución de el espesor en la parte anterior, ¿sí? Y vamos a ver otros ejemplos. Fíjense acá cómo se ven las irregularidades de los platillos vertebrales, los pinzamientos discales, esas pequeñas nódulos o improntas de Schmoll. Fíjense acá cómo el disco se mete hacia el cuerpo vertebral. Esto puede generar cambios en la señal de resonancia magnética o en la densidad ósea del cuerpo vertebral, como la actitud sifótica del paciente, ¿sí? Más marcada en pacientes jóvenes, es raro que se dé esto. Otro ejemplo de RX, y en cuerpo vertebral, cómo tiende a tener un aumento del diámetro antero-posterior. Eso es un resumen de algunas de las patologías inflamatorias no infecciosas más frecuentes que podemos llegar a encontrar. Hay varias otras, pero las más importantes ya las hemos repasado. Pasamos a ver entonces patología infecciosa de la columna vertebral y vamos a hablar particularmente de la espondilodiscitis, ¿sí? Espóndilo viene de vértebra y disitis de disco y es la inflamación infecciosa de origen infeccioso del cuerpo vertebral y disco intervertebral. Recuerden que puede haber espondilodiscitis no infecciosas que sean inflamatorias, ¿sí? Como ya habíamos visto previamente en la espondilitis, pero en este caso es infecciosa, ¿sí? Por microorganismos. Es la inflamación de disco y platillos vertebrales y cuerpos vertebrales, incluso cuando es más avanzada, se extiende hacia las partes blandas paravertebrales y es la infección músculo-esquelética más frecuente del adulto. Si uno va a buscar una infección músculo-esquelética en el adulto, por lejos, la espondilodiscitis es la más frecuente. ¿Cómo se genera el compromiso? Por diseminación hematógena por sangre, por diseminación por contigüidad, se tenga un proceso inflamatorio infeccioso vecino, por ejemplo, en partes blandas o en algún órgano vecino, algún músculo, por ejemplo, o por inoculación directa, si alguna herida, por ejemplo, traumática con un objeto que haya inoculado el microorganismo directamente. La localización más frecuente de la espondilodiscitis es la lumbar, luego la dorsal y por último la cervical. No es tan frecuente el compromiso de espondilodiscitis cervical, pero lo más frecuente es lumbar por amplia mayoría. ¿Qué vamos a ver en la radiología simple? En un inicio, ¿sí? Cuando es muy incipiente, por ahí no presenta cambios, ¿sí? Pero vemos los cambios iniciales, se va a ver una ligera irregularidad del platillo vertebral, ¿sí? Con un rápido pinzamiento del espacio articular, ¿sí? Y luego del compromiso focal se empieza a extender al cuerpo vertebral en forma más difusa. Entonces, comienza en el cuerpo vertebral, volvemos a la diapositiva anterior, comienza en la inoculación o la llegada del germen por las estructuras vasculares que entran al cuerpo vertebral por su porción posterior, se inocula el germen en el cuerpo vertebral y luego de allí avanza, si el proceso avanza, hacia la estructura discal, se extiende más en el cuerpo vertebral, ¿sí? Puede superar el disco y afectar el cuerpo vertebral que esté contiguo, ¿sí? Y cuando sigue avanzando el proceso, se va a diseminar hacia los espacios adyacentes, que son las partes blandas, tanto periféricas anteriores o laterales, o hacia el interior del canal espinal, ¿sí? Entonces comienza en el cuerpo vertebral, se disemina el disco, el platillo va a estar irregular, el disco disminuye de altura por el compromiso, ¿sí? Se van a empezar a ver focos destructivos de la estructura ósea del cuerpo vertebral y el proceso reparativo va a llevar a la esclerosis del cuerpo ya en un tiempo más avanzado, ¿sí? Fíjense este ejemplo claro de un compromiso, ¿sí? Pero uno puede decir, esto es un proceso degenerativo, hay que ver obviamente la clínica y la forma de presentación que tiene el paciente. Si este paciente
no tiene síntomas ni datos de laboratorio de inflamatorio infeccioso y tiene 80 años, uno puede llegar a suponer que es un proceso degenerativo. Ahora, si tiene 35 años, tiene fiebre, glóbulos blancos, dolor agudo, uno puede llegar a pensar que es un proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, siempre acompañen la imagen a la valoración clínica, antecedentes, laboratorio del paciente, ¿sí? La extensión a las partes blandas, ¿sí?, es frecuente cuando el proceso ya tiene una etapa un poco más avanzada, el proceso ya es más grande, ¿sí?, se diseminó más, y en la columna lumbar generalmente afecta al músculo psoas que corre paralelo y lateral, ¿sí? En la columna dorsal generalmente se van a generar masas, ¿sí?, como colecciones, abscesos paravertebrales, y en la columna cervical podemos llegar a ver que hay un desplazamiento de la vía aérea en sentido anterior porque se genera un absceso de las partes blandas anteriores retrofaringe. Estas son las cosas que hay que ir a buscar cuando se comprometen las partes blandas en los diferentes niveles, ¿sí? La presencia de gas o aire, que lo vamos a ver como focos radiolúcidos o imágenes hipodensas, tanto en radiografía como en TC respectivamente, no necesariamente indican que hay una infección en el cuerpo vertebral. Lo podemos ver en procesos degenerativos crónicos. Ahora, si es un proceso infeccioso y tiene gas, ya vamos a sospechar de algún microorganismo anaerobio, sí, que puede llegar a tener una gravedad mayor. Y en etapas avanzadas, fíjense en este ejemplo, ¿sí?, de columna de perfil, y en este ejemplo de frente, como, fíjense estos cuerpos vertebrales de altura normal, ¿sí?, morfología normal, y estos dos cuerpos vertebrales como fusionados, ¿sí?, pérdida de altura, pérdida de la definición de los platillos, con una tendencia al acuñamiento anterior. En esta porción anterior prácticamente no se define disco, ¿sí? Entonces, sin tratamiento, esto puede llevar a un colapso vertebral marcado con pinzamiento y pérdida de la definición del disco, ¿sí?, fusión por la reparación posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí?, pero con tratamiento puede llegar a no avanzar en este sentido. Puede incluso resolver totalmente y dejar alguna pequeña secuela cicatrizal y no comprometer la morfología y estabilidad, ¿sí? Esto es lo que vemos: pinzamiento, colapso, acuñamiento, esclerosis, fusión, ¿sí?, en etapas avanzadas. Lo mismo en ejemplos de tomografía computada. Fíjense, una espondilodicitis ya muy avanzada, con erosiones, pérdida de componente de cuerpo vertebral, aumento de las partes blandas adyacentes. Fíjense este aspecto permeativo como lítico del cuerpo vertebral, irregular, ¿sí? Fíjense focos más líticos acá, algún pedazo de cuerpo vertebral anterior más respetado, el compromiso de partes blandas, ¿sí?, paravertebrales, todo proceso inflamatorio. Incluso acá, esto es una vértebra dorsal, fíjense que acá vemos arco costal, vemos pulmón y vemos un poquito de derrame pleural del lado izquierdo. Y fíjense en una etapa más avanzada cómo ya el proceso destructivo ha generado una pérdida del espacio discal con irregularidad, esclerosis y tendencia a la fusión del cuerpo vertebral. Esto ya no tiene un retroceso, eso ya muy avanzado, ¿sí? Así que es una secuela. Y vamos a ver cómo vemos en resonancia magnética, que es el método ideal para el estudio de proceso inflamatorio infeccioso de la columna, ¿sí?, la espondilodicitis. Fíjense, acá tenemos ejemplos de una secuencia de PFAT-SAT, ¿sí?, que son esas secuencias intermedias entre T1 y T2, ¿sí? Tenemos un T2, líquido cefalorraquídeo blanco, y un T1, líquido cefalorraquídeo negro, pero con inyección de contraste endovenoso. ¿Qué es lo que vemos? Un franco compromiso, ¿sí?, de la estructura vertebral entre dos cuerpos vertebrales adyacentes, ¿sí? Vemos un compromiso del disco intervertebral marcadamente hiperintenso en T2. Fíjense que la hidratación de un disco normal es tenuemente hiperintensa, ¿sí? Puede verse incluso alguna bandita hipointensa en su interior, pero generalmente es homogénea, y el anillo fibroso bien hipointenso, ¿sí?, en la periferia. Otro disco normal, ¿sí? Fíjense esto en el T2 y en el T1 generalmente son grises oscuros, difusos. Este es un disco que ya está deshidratado, fíjense que está totalmente oscuro, perdió el núcleo pulposo, ¿sí? Entonces solo vemos una banda más oscura en este ejemplo del T2. En T1 no va a haber mucha diferencia, ¿sí?, salvo que pierda altura.
Pero fíjense este disco, cuando uno ve este disco en T2 muy brilloso, como líquido, ¿sí? Con la irregularidad de los platillos vertebrales, el edema en la estructura ósea, y si le paso contraste endovenoso y genera refuerzo el disco, ¿sí? Vamos a sospechar en el contexto clínico adecuado que el paciente pueda tener una espondilodicitis. Incluso en este caso hay compromiso de las partes blandas circundantes y extensión del proceso inflamatorio infeccioso hacia las partes blandas, ¿sí? Con un absceso, ¿sí? Que se genera tanto hacia anterior como hacia posterior, ¿sí? Entonces hay un absceso que despega el ligamento vertebral común posterior, ¿sí? Se expande en sentido posterior. Pero recuerden que esto está extradural, ¿sí? Por fuera de la dura madre. Y acá, en un proceso ya más evolutivo tipo reparativo, 6 meses después de este compromiso inflamatorio agudo, la porción de inflamatoria infecciosa, el absceso ha resuelto, pero fíjense cómo queda la secuela vertebral, ¿sí? Por el proceso destructivo que generó, ¿sí? Hipointenso tanto en DP como en T2. Esto se genera por esclerosis ósea, ¿sí? Fíjense que la parte más osificada de los cuerpos vertebrales, que son las plataformas vertebrales, se ven negritos, ¿sí? Lo más esclerótico. Entonces, cuando vemos mucha hipointensidad, ¿sí? En T2 o en T1 también, suponemos que es un proceso esclerosante, esclerótico de la vértebra. Fíjense que el disco persiste con una pequeña bandita líquida, pero el contraste endovenoso ya no genera el mismo refuerzo que generaba previamente. Va disminuyendo esa captación del contraste endovenoso. Vamos a ver más ejemplos. Esta es en la porción cervical, cuando uno ve este compromiso inflamatorio en un cuadro clínico adecuado, ¿sí? Fíjense que afecta a varios cuerpos vertebrales, ¿sí? El proceso discal predominante se observa en este nivel, y cómo afecta partes blandas paravertebrales, tanto posterior, que comprime la médula en su por el canal, y anterior, desplazando la vía aérea. Entonces, una radiografía, por ejemplo, de perfil, vamos a ver que esta parte blanda se ha ensanchado, es uno de los signos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Fíjense, otro ejemplo es un T1 y un T2, pero el T2 con saturación grasa, o sea, la grasa la vamos a ver negra. Recuerden que en el T2 la grasa se ve blanquita, blanquita, un poquito menos que en T1, ¿sí? Pero se ve blanca la grasa, deberíamos verla blanca. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense el T2, ¿sí? Que habíamos visto previamente, líquido cefalorraquídeo blanco. Fíjense cómo vemos la grasa, ¿sí? Posterior al ligamento supraespinoso, esta grasa del posterior del cuello blanca. En el T1 lo mismo, la grasa blanca, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo negro. Ahora, en el T2 FATSAT saturo la grasa, la pongo negra y predomina el brillo, ¿sí? Del edema en la estructura ósea, porque en los T2, recuerden que eh, la, la estructura ósea está compuesta por médula ósea y va a depender si es médula ósea roja o hematopoyéticamente activa o médula ósea amarilla de componente graso. Entonces, si yo tengo mucho componente graso en el T2, la estructura ósea se va a ver blanca. Entonces es más difícil ver el edema, ¿sí? Cuando el cuerpo vertebral es blanco de por sí, ¿sí? Ya de base blanco por la grasa. El edema en el T2 es difícil de verlo. Sí lo vamos a poder ver mejor en el T1, que el edema, el líquido se ve negro, entonces el edema óseo se va a ver oscuro. Va a hacer una diferencia con la señal blanca que va a dar la grasa de la médula ósea, ¿sí? ¿Se entiende? Médula ósea amarilla de componente graso se va a ver más blanquita tanto en T1 como en T2. El edema, que es líquido, en T1 se ve el líquido negro, por eso el edema se va a ver oscuro, ¿sí? Y en el T2 se va a ver blanco, pero en un T2 sin saturación grasa se va a confundir o no se va a diferenciar tan bien si la médula ósea amarilla da la señal blanca por la grasa y el edema da señal blanca por líquido. Entonces hago una saturación del T2, ¿sí? Le aplico una saturación grasa. O puedo hacer la secuencia de P, o puedo hacer las secuencias STIR, que ya las conocemos, ¿sí? Que van a saturar un poco más la grasa y va a predominar el componente líquido blanco. Fíjense acá, los cuerpos vertebrales afectados, mucho edema, incluso se van hacia
el muro posterior por pedículos, ¿sí? Un compromiso discal, ¿sí? Con un absceso, ¿sí? En la porción posterior, generando erosión de la estructura ósea focal posterior. Y ese absceso en el interior del canal va a comprimir a este nivel el pasaje de las raíces, ¿ya? Raíces nerviosas. Otro ejemplo, ¿sí? De un franco, esto es un ejemplo de un T1, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo negro, un T2, líquido cefalorraquídeo blanco, ¿sí? Y fíjense cómo se marca el edema blanco en el T2, el edema oscuro en el T1 y el compromiso de plataformas vertebrales, disco intervertebral con un voluminoso absceso, ¿sí? Paravertebral posterior, acá en este caso un voluminoso absceso en la porción vértebro-discal, ¿sí? Casi te diría que ha destruido en forma completa el cuerpo vertebral con una mayor extensión. Esto obviamente tiene una evolución más avanzada que este que tenemos en este ejemplo. Fíjense que el absceso es una colección, ¿sí? Purulenta que también va a tener señal como de líquido tanto en T1 como T2, pero puede llegar a tener una señal no tan homogénea y diferente dependiendo del componente y obviamente si le administramos contraste endovenoso como en este caso. Otro ejemplo, último ejemplo, un voluminoso compromiso inflamatorio infeccioso vertebral cervical. ¿Cuál es la gravedad de esto? El franco compromiso por ocupación de espacio, efecto de masa posterior de la porción bulbo-medular, ¿sí? Una franca compresión. Fíjese este absceso enorme con una parte más necrótica central, ¿sí? Un tejido inflamatorio que refuerza en forma difusa con el contraste endovenoso y esta porción que no refuerza puede ser la porción necrótica o abscedada del compromiso. El proceso inflamatorio infeccioso generalmente se produce por el estafilococo, ¿sí? Por la bacteria estafilococo, pero puede generarse también por otros gérmenes, ¿sí? Y en el caso de la tuberculosis, que es muy frecuente en los lugares endémicos de la tuberculosis, por ejemplo, en nuestra provincia, en el norte del país, en Bolivia y en otros países de Sudamérica también, es un proceso mucho más grosero, ¿sí? Mucho más avanzado, el compromiso vertebral es mucho más grosero, afecta generalmente varios niveles, no se queda solamente en un nivel como en este caso, sino que habitualmente afecta varios niveles, incluso la diseminación del compromiso puede saltear algún nivel y diseminarse hacia otro nivel distante. ¿Sí? Fíjense, marcada destrucción de cuerpos vertebrales y lo que la caracteriza son grandes colecciones, ¿sí? Grandes colecciones paravertebral, ¿sí? Y lo más frecuente es en la columna dorsal. Fíjense, en resonancia magnética, grandes abscesos, ¿sí? Una destrucción vertebral muy avanzada. Fíjense estas colecciones de gran tamaño. Fíjense el tamaño del cuerpo vertebral y el tamaño del absceso. Y esta destrucción con una diseminación del absceso epidural posterior hacia otro nivel. Puede afectar esto, pero puede saltear un nivel y afectar otro distante, ¿sí? La reparación va a ser una esclerosis, pero va a quedar muy afectado el cuerpo vertebral y en tomografía también pueden verse, ¿sí? Estos abscesos, ¿sí? En el cuerpo vertebral, ¿sí? Más focalizados, ¿sí? Esto no es tan frecuente de hallar, sino más este compromiso ya en una etapa obviamente muy avanzada. Y por último vamos a pasar a la patología tumoral. Como habíamos visto en la clase de tumores del sistema nervioso central, la idea es no expandirnos ni explayarnos en los nombres propios de los tumores, sino más en la ubicación de los mismos y los efectos que pueden llegar a generarse dependiendo de la ubicación de cada uno, ¿sí? Así que a grandes rasgos vamos a evaluar la localización de los tumores en la columna vertebral. Fíjense estos tres gráficos que damos como ejemplos. Estos son como gráficos en plano coronal, ¿sí? Este y este. Y este es un gráfico en el plano
sagital para ilustrar dónde se pueden ubicar los tumores. El tumor puede estar en la porción intramedular, o sea que al estar ya se sabe que está por dentro de la dura madre, si entonces está dura también intramedular. Vamos a ver un segundito, ahí está. Puede estar también intradural, o sea, por dentro de la dura madre, pero por fuera de, creo que sea, vamos a pausar un segundito. Se ha bloqueado un segundo.